Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico virtual del curso Fundamentos de Administración. Espero que hayan tenido pues una excelente semana, que hayan tenido la oportunidad de acceder a contenidos y actividades de las diferentes asignaturas que están cursando en este momento en su programa. Espero que vayan muy bien en los demás cursos. Creo que paralelamente a este curso de fundamentos ustedes ven cálculo y algunas asignaturas de ciencias básicas, inglés. Entonces, en ese sentido, mucho ánimo pues con eso, pero no se desenfoquen, que ustedes no deben tener claro cuál es digamos, la columna vertebral de su estudio, que es obviamente la administración, dado que precisamente ustedes estudian gestión administrativa. Bueno, muchachos, hemos finalizado ya nuestra primera unidad. Me falta, traté de tenerles a todos calificado la línea de tiempo, lamentablemente no alcancé, pero creo que ya ustedes pueden visualizar cómo van con este primer 20% que finalizó. Ahorita pues voy a proceder como a mostrarles un poquito en el aula virtual cómo pueden visualizar precisamente ese 20%. Iniciamos ya la unidad 2 con esta primera actividad que es el informe de lectura crítico. Ahorita les aclaro también algunas cosas que son importantes porque un informe de lectura crítico no es un resumen, ojo con eso, no es un resumen. No quiero que empiecen a, digamos, en el documento que me van a entregar, a adjuntar conceptos literal y textuales a los que tenemos en la lectura sugerida. No se trata de eso, incluso en el aula les aclaran muy específicamente qué es un informe de lectura y puntualmente qué es un informe de lectura crítico, que tienen pues unas características diferentes. ¿Listo? Sin embargo, hoy casi que no vamos a avanzar todavía en el tema de la segunda unidad. Como ustedes pudieron darse cuenta, este tema de la segunda unidad desarrolla el tema de las organizaciones como tal. Ahorita hablamos un poquito de ellos, pero quiero, antes de que podamos seguir con esa segunda unidad de las organizaciones, hacer un cierre a todos esos conceptos que analizamos en la unidad número 1, que era pues como la parte fundamental de la administración, los supuestos teóricos que dan pie al desarrollo de todos los conceptos de administración científica. Veo que hubo muy buenas notas. Voy a pasar por aquí a compartirles la pantalla. Veo que hubo muy buenas calificaciones en el examen. Como pudieron darse cuenta, pues el examen, sí, es un examen larguito. No, digamos que no nada extremo. Simplemente se preguntaron por los conceptos y las teorías que ustedes fueron desarrollando paulatinamente, pues, en las actividades. Esa es la importancia de hacer las actividades, esos mapas mentales, esos mapas conceptuales, esas líneas de tiempo, esas infografías, son las que a ustedes poco a poco les permiten ir, digamos, avanzando y haciendo la aprehensión conceptual de todo ese acervo teórico, que yo sé que es bastante en el área administrativa, pero pues es lo que permite hacer eso. Bueno, ustedes me confirman en este momento, chicos, que estén visualizando mi pantalla, donde estamos viendo el aula, la unidad número 2. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí. Ok, bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, aquí les voy a seguir colocando como unos podcasts en el aula, de tal forma que, no sé, puedan escucharlos y incluso hasta compartirlos y descargarlos en sus equipos para que de alguna manera estemos siempre en función de los conceptos que más específicamente nos interesan, pues, como abordar en los diferentes temas. ¿Listo? Bueno, como les decía, lo primero que voy a hacer es dirigirme a la plantilla de calificaciones. Si ustedes, voy a ponerme en modo usuario para que visualicemos entonces, aquí estaría pues como cualquiera de los 37 usuarios que yo tengo, pero básicamente digamos que lo que quiero mostrarles es la estructura, cómo está estructurado, que yo creo que ustedes ya visualizaron, ¿cierto? Tenemos un primer 60%, que ustedes saben pues que es como ese primer corte grande que tiene la institución, que tenemos unos plazos para subir ese 60%, pero ese 60% yo particularmente en el curso de fundamentos lo subo en 3 porcentajes del 20. Ya cada unidad
La unidad número 1 que ya finalizamos, pues correspondía a ese primer 20%, estaba la entrega del análisis de caso, estaba la entrega de la infografía, la entrega del mapa mental, la entrega de la línea de tiempo, que como les digo, he calificado unos poquitos solamente, no están obviamente todos calificados, eso pues lo tengo, y obviamente la actividad, digamos, del cuestionario. Ahora, eso se... Sí, dime. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, bien tú. Espérate, me paso a ver quién me habla. ¿Me está hablando Juliet o quién? Sí, Hola, Angie. Angie, perdón. ¿Cómo estás, Angie? Bien, profe, lo que pasa es que le escucho el audio como en eco, como muy lejos, no sé si es solo a mí o... Compañeros, ¿ustedes me escuchan Yo también escucho así. Hola, profe, pues la verdad yo lo escucho bien. Sí, bueno. De pronto, hagamos un intento. Retírense un momentico, porque yo estoy inclusive conectado con LAN, cable LAN, no estoy con Wi-Fi. Entonces, no creo que sea desde mi equipo. Sálganse un momentico y vuelvan a ingresar a ver si el audio mejora. ¿Listo? Listo. Vale. Bueno. Listo, compañeros. Entonces les comentaba, aquí me perdí ya. Aquí, el cuestionario tiene, según el compromiso académico que ustedes pues aceptaron y firmaron con la aceptación de la encuesta, tiene una ponderación un poquito diferente. Listo. Voy a mostrarles aquí en la parte de configuración cómo está. Observen entonces, cada una de estas 4 actividades tiene la misma valoración dentro de ese 20%. Listo. Y el cuestionario tiene la valoración del 10%. Es decir, cada una de estas actividades valía 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Ahí está el 10. Listo. Más este 10 del cuestionario ya suma el 20%, que ese es este primer pues porcentaje. Listo. Para que tengamos entonces, digamos, claridad en cómo se está haciendo la calificación. Listo. Yo trato de hacerles a todos la retroalimentación, de hacerles los comentarios. Me parece que, por ejemplo, en el mapa mental hubo muy buenos trabajos. Lamentablemente otras personas, uno detecta, no sé si será factor tiempo, no sé si será factor motivación o qué, pero uno detecta de pronto personas que yo sé que les hace falta un poquito de pronto de empeño en la realización de la actividad. Realmente lo que uno califica y lo que yo particularmente califico en estas actividades, chicos, no es el manejo de la herramienta, aunque también estamos aprendiendo a usar diversas herramientas de la web 2.0 para este tipo de actividades. Aprendimos a hacer mapas mentales, aprendimos a hacer líneas de tiempo, aprendimos a hacer infografías. Vamos a aprender a hacer wikis, vamos a aprender a hacer exposiciones virtuales y videos en unas plataformas. Es decir, vamos a aprender muchas herramientas que yo sé que les van a servir. Pero realmente lo que se califica también es el contenido. Y lamentablemente habían unos mapas demasiado escuetos, sencillos. Se dedicaban, digamos, a poner un concepto. Es como, digamos, decía mi abuelita o mi madre, como por salir del paso. No hagan eso, muchachos, porque esto requiere que ustedes se enamoren de la administración, esto requiere que ustedes les guste la teoría administrativa, la aborden, la disfruten, la lean. Es lo que están estudiando y es lo que me imagino que les gusta, les debe apasionar. Yo siempre he dicho que a uno lo que no le apasiona no tiene ninguna incidencia en la vida personal. Entonces esto les debe gustar, les debe apasionar. Hola, cuéntame. No es que ese trabajo de informe es un trabajo complejo, ¿cierto? Para todos, ¿no? Para mí, para todos, me imagino. Y pues, el tema que desanima es que nada más tiene un 2,5% de porcentaje evaluativo para un trabajo que es complejo. Julián, lo primero que tú tienes que pensar, Julián, es que aquí no estás es por la nota. Porque si tú estás por una calificación aquí, apague y vámonos. Tú estás aquí es para aprender. Ahora, que haya que seguir un procedimiento evaluativo y asignarle una calificación, lamentablemente sí, y de eso no me puedo salir, ni yo, ni ningún profesor, ni tú, ¿cierto? Pero aquí, Julián, la motivación jamás podrá ser una nota. Yo le puedo poner a usted que el porcentaje no sea del 2,5, sino del 10 y del 15, pero eso es lo mismo. O sea, mi intención y la intención que tú debes perseguir con estos procesos es aprender, no más. La nota, eso pasa. Es que yo no estoy diciendo que es que no vamos a aprender. Nosotros sí estamos aprendiendo con las diferentes metodologías que usted aplica.
Pero en este caso puntual, estoy hablando de este caso puntual, considero yo, Julián Arboleda, que la calificación es muy baja para un trabajo tan importante como lo es ese. Claro. Bueno, Julián, yo respeto tu opinión en todo caso y vamos a tener en cuenta eso para próximas versiones del curso. De todas formas, en este momento, pues ya el compromiso académico está firmadito, yo ya no puedo cambiar las reglas de juego en el camino, Julián, pero acepto tu sugerencia y se revisará en algún momento a ver si de pronto este trabajo pues amerita algún tipo de porcentaje adicional, pero métete en la cabeza algo y es con toda la intención y el respeto que se te lo digo a ti, Julián, y a todos. Aquí la motivación no es una nota, la motivación es un aprendizaje, la satisfacción de una tarea cumplida. Mire, y yo sé que muchos de ustedes, no sé, me atrevería a decir que es la primera vez que les piden hacer un informe de lectura crítico, eso es cierto. Bueno, eso es una oportunidad también para, por un lado, aprender de lo que son las organizaciones y por otro lado, para aprender de lo que es hacer un informe de lectura crítico, ¿cierto? Que es diferente a un ensayo, que es diferente a un informe de lectura conceptual. En fin, aquí la idea es esta, es generar aprendizaje, muchachos, y obviamente estamos abiertos a recibir todas las observaciones. Julián, yo te agradezco de verdad que de pronto me hagas esa observación. Puede pensarse ya para un futuro en otras versiones del curso que se cambie la ponderación, puede ser, pero ya en esta lamentablemente pues no puedo porque ya las reglas de juego están puestas. Es una observación también para que cuando ustedes firmen sus compromisos académicos hagan una lectura crítica de esos compromisos, porque en ese caso, Julián, donde tú me hubieras dicho antes de, profe, venga, esto es un informe de lectura, es un informe de lectura crítico, va a revestir pues un grado de dificultad mayor, una dedicación en tiempo mayor, pensemos en la posibilidad de asignarle un porcentaje distinto, entonces hubiéramos hecho de pronto los cambios, ¿cierto? Pero en este momento ya me queda pues como un poquito complicado, precisamente porque todos sus compañeros firmaron ya los compromisos y, bueno, y ya están acomodadas las reglas de juego, pero lo vamos a tener en cuenta. Sin embargo, yo pienso, por el momento, hombre, motivémonos al aprendizaje y disfrutémoslo. Yo les dije alguna vez, nunca permitan que la academia se les convierta en algo que les quite la tranquilidad, todo lo contrario. Esto sí tiene uno que estar en la jugada y disfrutárselo para que lo apasione, para que lo pueda disfrutar, para que lo pueda degustar y pues obviamente se cumplan como los objetivos. ¿Listo? Bueno, Cindy, dime, estabas pidiendo la palabra, Cindy, bien pueda. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, tú, Cindy, ¿cómo te va? Profe, la verdad, yo quiero que usted, pues, como que nos explique bien, sí, lo del informe, porque la verdad sí me ha parecido como un poquito muy complicado, veo que hay que hacerle como mucha cosa, entonces yo quiero que usted nos informe bien en sí qué es lo que hay que hacer con el informe. O sea, yo ya ingresé en la plataforma, ya lo comencé a realizar. Ya miré, pues ahí en la plataforma explican que es un informe crítico, bueno, sino que dice pues... Dame entonces un platico, sí, claro que sí, Cindy, me parece bien tu propuesta y la cojo. Vamos a entonces hacer lo siguiente, Cindy, déjame un momentico mientras avanza el desarrollo de la tutoría, porque quiero cerrar, digamos, ese núcleo conceptual que trabajaron ustedes durante toda la primera unidad con una exposición pequeñita. Me comprometo a no demorarme a lo sumo 25 minutos. Listo, a lo sumo, les prometo eso. Y terminada esa exposición mía, entonces procedemos a retomar el tema de la lectura, del informe de lectura y aclarar duditas ahí, ¿te parece? Listo, bueno, profesor. Listo. Muchas gracias. Oh, con mucho gusto. Angie, dime. Angie. Profe, hola. No, hola. Todavía le sigo escuchando como el sonido tan maluco, como si fuera una voz toda chillona. No sé si de pronto se puede acercar un poquito más el micrófono. Ay, Angie, bueno, voy a tratar a ver, pero no sé. Bueno, ahí me escuchas mejor. Miremos a ver. Bueno, listo. Dale, gracias. Okay, tranquila, hágale pues. Bueno, ¿quién más tiene la manita levantada? Por allá vi que alguien más tenía la mano levantada. ¿Nadie más? Bueno. Listo, chicos, entonces permítanme, como les decía, voy a cerrar pues como este primer, digámoslo así, esta primera unidad, porque a mí me parece fundamental que si dentro de la primera unidad, como lo vemos aquí pues en esta infografía, pues vamos a hacer una introducción a la administración, vamos a hablar de
de cuál era esa naturaleza, ese propósito, el origen, los enfoques teóricos y la evolución de ese pensamiento administrativo. Esto tiene que quedar muy claro. Sobre todo, compañeros, lo que son los enfoques teóricos de la administración, que fue con base en lo que ustedes hicieron el mapa. Digamos que los enfoques teóricos y la evolución del pensamiento son dos cosas que van muy de la mano, porque esos enfoques teóricos obviamente van a obedecer a hitos históricos muy particulares, muy concretos, y a su vez responden precisamente a los aportes que muchos teóricos hicieron de esos enfoques teóricos. Entonces, incluso por ahí alguien me hacía una pregunta que yo la veía muy pertinente. Me decía, profe, ¿pero qué es lo que tenemos que hacer en la línea de tiempo? ¿Otra vez los mismos enfoques? Entonces yo le decía, pues sí, pero ya en la línea de tiempo van a estar organizados cronológicamente y a partir de determinados autores. Entonces yo quiero que hoy, compañeros, y ustedes me ayuden, porque voy a hacer preguntitas a ver si a ustedes les quedó claro realmente cuáles eran esos enfoques teóricos de la administración. Listo, por ejemplo, yo no sé, yo voy a llamar uno por uno por ahí y le voy a hacer una pregunta hacia al azar. Vamos a mirar por aquí a alguien al azar. Caterina Restrepo. Hola, Caterina, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. Yo no soy Caterina, pero pena que nos interrumpa. Lo que pasa es que hace rato estoy tratando de, pues, como de ver lo que usted está compartiendo, pero no sé por qué no lo veo. O sea, no, me imagino que está compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, yo estoy compartiendo el aula. Compañeros, ¿ustedes la ven o no? En este momento, por ejemplo, estoy compartiendo la infografía de la unidad 1. ¿Sabes? De pronto, a mí hay veces me pasa eso, Lorena, en mis reuniones. ¿Y sabes qué hago? Salgo y vuelvo y entro. Y listo, como que la cosa se organiza. Entonces, sí, hay veces es como por, no sé, digamos que es conexión y son cositas ahí que vamos a ir sorteando. Pero si no se soluciona el problema, me haces el guiño para ver qué podemos hacer. Si de pronto entonces me salgo yo y yo soy el que vuelvo y entro, a ver si de pronto mejora el sonido y todo aquello. ¿Listo? Listo, voy a salir y vuelvo e ingreso. Gracias. Listo, no te preocupes. Entonces estábamos con, ¿quién fue la que llamé? Caterina Restrepo. Caterina, hola. Ay, profe, yo. ¿Cómo está y por qué dices ay, profe? Porque me dio susto, yo dije, no, ya le voy a preguntar a Lorena. No. No te preocupes. Cate, mira, nosotros hablamos durante casi 15 días de lo que eran los enfoques teóricos y la evolución de ese pensamiento administrativo a partir de diversos autores. Si yo te hiciera esta pregunta en este momento, dime cuáles son los enfoques teóricos de la administración. ¿Tú serías capaz de responderme esa pregunta? Pues sí y no. Bueno, está el enfoque humanista. Sí, uno, bien. Hay uno que es como de los robots, es una de la última. Digamos que ese es el enfoque. Eso. Ay, qué bien. Bueno, van dos. Dime otro tercero. Me falta uno que es universal. No, ese es el universalista, sí. Sí, bueno. O también algunos lo llaman como el clásico, enfoque clásico universalista. Es el primero. Esa que fue el primero, muy bien. Y falta un hito, que es como un híbrido que hay entre ese enfoque universalista y el enfoque cuantitativo. ¿Cuál será ese enfoque? Que algunos lo llaman el enfoque moderno. ¿Listo? O también hay algunos le dicen el enfoque estructuralista. Ah, pero qué bien, Caterine. Ahora, me siento muy contento porque si ustedes tienen en este momento claridad sobre esos 4 enfoques teóricos de la administración, pues me implica y me indica que han hecho muy bien el trabajo. Vean, créanme, muchachos, y se los voy a contar. Aquí, aunque no debiera, estas clases se está grabando. Yo he tenido oportunidad de trabajar, digamos, en algunas facultades de administración de otras instituciones, ¿cierto? No en el ITM. Y no en programas de tecnología, que es el que ustedes están haciendo, sino en programas, digamos, de ciclo profesional, es decir, administración de empresas, administración financiera. Me he encontrado con estudiantes de últimos semestres que no saben todavía cuáles fueron o cuáles eran esos enfoques
teóricos de la administración, no saben, por ejemplo, cuáles eran los principales exponentes de cada enfoque, porque cada enfoque tiene unos principales exponentes, que era lo que ustedes desarrollaron aquí en línea de tiempo. Por ejemplo, en ese enfoque universalista, no podemos pasar sin mencionar a Frederick Taylor y Henry Fayol. Son los dos principales exponentes de esa teoría clásica o universalista. Y, por ejemplo, del enfoque humanista, no podemos pasar por encima a Abraham Maslow, a Herzberg, a los hermanos Gilbert. Es decir, cada uno de esos enfoques teóricos tiene unos exponentes teóricos que lo que han hecho es aportar. Ahora, viene lo importante. Les voy a compartir aquí una presentación. De nuevo, qué pena que sea tan reiterativo con la pregunta. ¿La están visualizando, chicos? Enfoques teóricos de la administración. ¿Sí? ¿No escuché? ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, esos enfoques teóricos de la administración, muchachos, lo que hace es dar respuesta a condiciones históricas puntuales. Es decir, cada uno de estos hitos, que le vamos a llamar así, hitos o enfoques teóricos de la administración, están dando respuesta a problemáticas muy específicas, muy concretas. Por ejemplo, como la compañera lo dijo, el primer enfoque es el enfoque universalista. Y cuando yo digo primero, no es que simplemente sea el más importante, no, estoy haciendo como un recorrido histórico. Precisamente este enfoque universalista, pues, fue el primero, digamos, que se conoce o que tuvo su origen y que constituye, digámoslo así, un aporte desde ciertas condiciones particulares que surgieron en la revolución industrial. Recuerden ustedes que la revolución industrial pues fue una época en la que se caracteriza precisamente por el nacimiento acelerado de las industrias, el crecimiento de las industrias y, ojo, el interés de esas industrias por ser más productivas. Entonces, digamos que si a usted algún día le preguntan, bueno, ¿qué es lo que hizo surgir todos los aportes del enfoque universalista de la administración? Usted dirá, no, pues básicamente que en ese momento, a partir del origen de la revolución industrial, surgen cierto crecimiento acelerado de las industrias, del sector productivo, porque antes de la revolución industrial, pues la producción era muy baja. Todo, digamos que era muy digamos, del sector primario, agropecuario, ¿cierto? Y nunca, no había empresa, no había industria productiva. Entonces, la revolución industrial, también se recuerden la historia, pues, de la invención de la máquina de vapor y todo aquello que jalona y que catapulta a ese crecimiento acelerado de las industrias, pero entonces esas industrias empezaron a crecer, como dice aquí, a partir del empirismo. ¿Qué es el empirismo? Es, digamos que a partir de lo que las personas en ese momento creían que era la mejor opción. Y la improvisación, no había una teoría que sustentara y que permitiera la administración de esas empresas. Entonces, precisamente llegan dos exponentes como son Frederick Taylor y Henry Fayol y retoman unas teorías que están orientadas fundamentalmente al incremento de la productividad y al mejoramiento de los procesos productivos. Recordemos esa productividad que lo definíamos precisamente como uno de los objetivos y de los propósitos de la administración. Cuando hablamos de la productividad, estamos haciendo relación entre dos variables, que es precisamente la cantidad de productos versus la utilización de los insumos o los recursos. Entonces, básicamente ese enfoque universalista surge precisamente para dar respuesta a esa necesidad que se tenía de hacer las empresas mucho más productivas. Ahora, dentro de ese enfoque universalista hay tres teorías, que es la teoría clásica, la teoría científica y la teoría burocrática. Listo, miren cómo podemos ir organizando ese mapa mental. Dentro del enfoque universalista están esas tres, digamos, teorías. Entonces, dentro de la teoría clásica, precisamente aquí tenemos el exponente fundamental era Henry Fayol, y obviamente Henry Fayol, desde su formación precisamente como ingeniero industrial, entonces propendía o buscaba la eficiencia en las organizaciones, también con el ánimo, obviamente,
de aumentar o incrementar la productividad de las mismas. Por eso él habla de la anatomía de las organizaciones y fue el primero que empezó a hablar de una estructura organizacional, a analizar el funcionamiento interno de esas organizaciones y a retomar el rol de la dirección como un elemento fundamental dentro de esa administración de las organizaciones de ese momento. La principal característica de esta teoría, entonces, es el énfasis en definir una estructura bajo la, digamos, la condición o la premisa, como dice aquí, de aumentar la eficiencia en esa empresa. Y esa eficiencia, pues obviamente genera productividad o habla de productividad a través de las maneras en las cuales los órganos internos de esa organización tuviesen determinadas interrelaciones funcionales. Por eso él hablaba de lo que es la anatomía organizacional. Ahorita precisamente con esta unidad ustedes van a profundizar bastante en el tema de la anatomía organizacional, ya no desde el enfoque de Henry Fayol, sino desde un autor que actualmente vive y es muy conocido, que se llama Henry Mintzberg. Él es el que actualmente desarrolla más esa parte estructural o anatómica de las organizaciones en relación con el funcionamiento y la dirección de las mismas como tal. Bueno, la otra escuela es la escuela científica. También miren que sigue respondiendo principalmente al aumento de la productividad. Esta teoría científica fundamentalmente estuvo, digamos, expuesta o concentrada en muchos ingenieros, en varios ingenieros que precisamente buscaban la productividad, entre ellos Frederick Taylor, y obviamente tiene como tres grandes enfoques o tres grandes objetivos de la teoría científica. ¿Cuál era el primero? Su preocupación básica era aumentar la productividad mediante la eficiencia a nivel operacional. Es decir, estos ingenieros estaban interesados en administrar la parte productiva allá, adentro de la fábrica, en los procesos operacionales y fabriles como tal. Por eso ahí se desarrolla y ahí surge precisamente, digamos, unos componentes importantes de la ingeniería industrial en términos de lo que son los análisis de tiempos, movimientos, distribuciones en planta, para poder llegar a obtener esa eficiencia a nivel operacional. Pero había otro objetivo grande que era ya el análisis de los movimientos, o sea, hacía énfasis en el análisis de qué movimientos tenía que hacerse para la ejecución de determinada tarea. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, bastante ya, hicimos un estudio, yo soy ingeniero industrial, hicimos un estudio, digamos, en una empresa o una organización productora de tela. Nombre no se los voy a decir, pues porque obviamente esa se reserva del sumario, pero encontramos una situación en la que los carros llegaban a una portería a descargar la materia prima que era el algodón. Y esos carros descargaban las pacas de algodón, unas pacas que pesan 500 kilos y que tienen que tener mucho cuidado porque el algodón cuando está prensado genera estática y cuando se abre o se quita la prensa, la presión, esa estática puede generar fácilmente conatos de incendio y pues si usted obviamente un conato en una paca de algodón, pues olvídelo que hasta ahí llegó ya el algodón, ¿cierto? Entonces son cosas que tienen que tener mucho cuidado. Entonces esas pacas de algodón llegaban a una portería y tenían que ser desplazadas más o menos al interior de la fábrica como 1800 metros. Y obviamente eso era un movimiento bastante engorroso y costoso, riesgoso, para llegar a la primer proceso de la fabricación de la tela, que es el proceso de hilatura, donde el algodón se convierte en hilo. Entonces, a partir de este enfoque de la teoría científica, lo que se hace es una propuesta, dos propuestas. La primera es de trasladar la portería de recepción de materias primas a un área más cercana al área de hilatura, porque obviamente trasladar el área de hilatura era muy costoso debido a que la maquinaria es bastante compleja y pues difícil de trasladar. Entonces dije, venga, traslade para que los camiones lleguen a esta parte, digamos, donde queda mucho más cerca el proceso de hilatura. O el otro era instalar unos rieles aéreos para que las pacas no fueran transportadas por la mano del personal, sino a través de un movimiento, un efecto físico de rodamiento a través de unas poleas y llegara con mucha más seguridad y mucha más, digamos, tranquilidad al área de hilatura. La fábrica, obviamente, en ese momento ellos decidieron trasladar
la portería de recepción de materia prima, abrieron una nueva portería, hicieron la inversión, abrieron una nueva portería cercana al proceso de hilatura, y ahí ese movimiento, esos análisis de movimiento de la materia prima, pues surtieron efecto porque se empezaron a ser más productivos en términos de los tiempos, del material desperdiciado, de los riesgos y de todo aquello. Eso también lo estudia esa teoría científica. De pronto, como les digo, la administración per se fue la que gestó todos estos movimientos, pero ellos delegaron esto en un área específica que es la ingeniería industrial. Ahora, pues actualmente todavía la ingeniería industrial tiene dentro de sus funciones ese análisis de movimientos. Y el tercero que hace esta teoría científica es la división del trabajo, como un enfoque de que denominaron en su momento el enfoque de organización racional del trabajo, el ORT. Y es que obviamente, pues digamos que en ese momento se pensaba que la productividad se generaba o se incrementaba cuando usted no tiene que hacer de todo, sino que usted se especializa en hacer algo. Y cuando se especializa en hacer ese algo, entonces se vuelve mucho más eficiente y aporta mucho más a la productividad. Y eso hasta cierto momento es verdadero, porque pues imagínese cuando a uno lo pasan de un puesto de trabajo a otro, pues uno mientras coge el ritmo y bueno, sé qué, y uno se va como demorando, pero cuando ya coge esa habilidad, esa competencia, pues obviamente uno se vuelve mucho más eficiente. Entonces, estos eran como los tres supuestos de la teoría científica que seguimos hablando de, digamos, buscar la productividad como tal. Bueno, dentro de esta teoría científica hay una teoría muy importante que mencionaban ustedes algunos en las líneas de tiempo, que era la teoría burocrática de Max Weber, que era un sociólogo, él era alemán, y él planteaba pues algunos elementos que aportaban a este tema de la anatomía de Fayol, porque él planteaba una nueva perspectiva en donde se establecían determinadas reglas y procedimientos para, digamos, hacer precisamente que las organizaciones fueran mucho más eficientes. Entonces, cuando ahorita, en un futuro próximo, nosotros estemos hablando de la etapa de planeación, discúlpeme, allá vamos a retomar la teoría burocrática de Max Weber, porque allá es donde se definen las reglas, los procedimientos y las políticas para poder hacer que las cosas en las empresas funcionen de manera mucho más ágil y contribuyamos a la productividad. Listo. Obviamente, no voy a quedarme solamente con la teoría burocrática de Max Weber, porque de alguna manera, pues esto se alimenta con otros enfoques y otros aportes de teóricos actuales. Hay algo importante que mencionaba esta teoría burocrática y el señor Max Weber, y era en términos de la importancia que tienen los procesos de comunicación al interior de las empresas. Y él decía que la comunicación se origina en la punta de la jerarquía organizacional. No sé si recuerdan esa gráfica que explicamos en una clase y que después cayó en el parcial, donde decíamos que la organización era como una pirámide. En la parte de abajo, donde es más ancha, está lo más operativo, lo menos estratégico, y en la parte de arriba, precisamente en esa punta de esa jerarquía, está lo estratégico. Entonces, Max Weber decía que para hacer procesos eficientes se tiene que generar procesos de comunicación de arriba hacia abajo, que eso lo vamos a ver después, que es bien interesante, porque el enfoque comunicacional actualmente plantea algo un poquito diferente, y es que la comunicación no solamente debe ir de la punta de la jerarquía organizacional hacia la parte de abajo, sino en ambas direcciones. Y esto es bien interesante y luego lo analizamos. Hablaba Max Weber de lo que es la cadena de mando, pero con cierta flexibilidad, que hubiesen participación en la toma de decisiones. Cuando Max Weber habla de flexibilidad en la cadena de mando, está hablando de la posibilidad que tienen las personas que participan en esa cadena para tomar decisiones. Esto es bien importante, y Max Weber decía que las decisiones se tienen que tomar o poder tomar en algunos casos, no en todos, desde cualquier tipo de, digámoslo, de persona o de cargo que esté en la cadena de mando como tal. Ahora, en general, la estructura o el enfoque, la teoría burocrática de Max Weber, que hace parte todavía del enfoque universalista, simplemente plantea que esa burocracia es una estructura organizacional un poco rígida, regida por reglas, por procesos muy estandarizados. Yo no sé si ustedes, claro que sí, me imagino que han escuchado hablar, no, es que eso es pura burocracia.
ah, no, es que esa organización es muy burocrática. ¿De dónde viene esa burocracia y esa burocrática? Por ejemplo, cuando uno tiene que ir a hacer un papeleo, no sé, para crear una empresa, entonces que pase a la ventanilla número 1, que pase después a la 3, que con este documento váyase para la 4, que después váyase para la 5. Eso es una organización burocrática, que hay unos procedimientos muy intrincados, mucho requisito, que hay muchas divisiones meticulosas del trabajo, jerarquías, responsabilidades diferentes, procesos estandarizados, lo cual no es malo, ¿cierto? Eso es bueno hasta cierta medida, porque cuando ya las organizaciones se pasan de tener al menos claridad en los procedimientos y responsabilidades definidas a que sea un caos cualquier procedimiento al interior, pues entonces ya ahí eso empieza a generar ese problema. Entonces, no estoy diciendo que sea malo, sino que, digamos, hay que revisarlo. Esta estructura, mire, es indispensable, obviamente, para grandes organizaciones que puedan o que permitan precisamente estructurar esas tareas para toda la cantidad de empleados que tiene, ¿cierto? Sin embargo, hay compañías que no son flexibles y si bien tienen procesos estandarizados, pues uno tiene que tener esa capacidad de flexibilidad y en algunos casos de no seguir, digamos, al 100% de esos procesos estandarizados, sus procedimientos, pues por el simple hecho de que así está en el papel, ¿cierto? Entonces las empresas deben ser inteligentes, las empresas pueden tener inteligencia y tener la habilidad para saber en qué momento pueden ser flexibles como tal. Bueno, dentro del enfoque universalista, pues hay unos principios de esa gestión burocrática de Max Weber. Yo no los voy a desarrollar mucho aquí porque obviamente pues nos demoraríamos bastante y les prometí 25 minutos, yo creo que ya vamos por 15, ¿cierto? Bueno, uno de los principios de Max Weber es precisamente la especialización de las tareas, lo que hablamos ahorita de la división del trabajo, incluso también Fayol trabaja ese tema de la división del trabajo y la especialización de las tareas. Hay otro que son las reglas y requisitos de hacerlas cumplir de manera estricta, a la jerarquía, a la autoridad, las capas inferiores de las estructuras no están, siempre están, sujetas a supervisión y control, no están en posibilidad de tomar decisiones, son interpersonales, las decisiones se toman únicamente por factores racionales, es que así dice el procedimiento y que pues qué pena, pero no te puedo ayudar porque es que el procedimiento es ese, venga, pero es que podemos pensar en otra opción, sí, pero así dice el procedimiento y yo no te puedo ayudar, ¿cierto? Eso quiere decir que las decisiones que digo que ustedes están pensando, ay, sí, así está la empresa, así es donde yo trabajo, ¿cierto? Que no es malo, sino que ya, como dicen por ahí, tu extremo es vicioso. Y hablaba Max Weber que la selección del personal, de las personas, de los empleados, hay una selección muy formal, muy estricta, con base en habilidades y competencias, lo que me parece muy válido, porque pues obviamente cuando se haga la selección de un puesto de trabajo o el candidato al puesto de trabajo, pues tiene que tener pues unos criterios muy, digamos, determinados o definidos en términos de cuáles son las habilidades y cuáles son las competencias que ese nuevo empleado debe tener para vincularse a la organización. ¿Listo? En resumidas cuentas, pues esos principios de la gestión burocrática de Max Weber son la especialización de las tareas, la jerarquía de autoridad, la selección formal del personal y el cumplimiento de reglas y requisitos a través de los procedimientos como tal. Bueno, ese era el enfoque universalista. Viene el otro, el enfoque humanista. Aquí ya hay como un brinquito, o sea, en esas primeras etapas o ese primer enfoque, a través de las 3 teorías que vimos, había, digamos, un interés particular por el incremento de la productividad, pero nadie se puso a pensar que yo como empresa o como organización puedo incrementar la productividad, pero con base en el bienestar de los individuos. Entonces, este enfoque, por eso es un enfoque humanista, más humano, no tan técnico, no tan de la producción, de los números, sino que aquí simplemente ya tenemos en cuenta, o se tiene en cuenta, el estudio del comportamiento de los individuos. Este tema no lo vamos a ver, obviamente, o no se ve en esta unidad porque se ve en la unidad número 3 donde hablamos de las etapas del proceso administrativo. Allá hay una etapa de dirección donde vamos a retomar todos estos elementos que son muy ricos del enfoque humanista, porque aquí, como les digo, se fundamenta precisamente en la consideración de que lo que hay en las empresas es precisamente personas, humanos, y esos humanos o esos grupos de trabajo son grupos de trabajo conformados por personas que tenemos deseos,
anhelos, frustraciones, problemas, alegrías, en fin. Es decir, el enfoque humanista dice que investiga el ambiente social que rodea el trabajo y que rodea a los trabajadores. Y de esa manera, en la dirección que vaya, en que yo pueda... Con la prima no. Por favor, pilas con el micrófono. Con la prima, o sea, le voy a pagar con la prima le doy 200. Son dos quincenas que no le vienen en junio, ¿cierto? Entonces en junio le doy 200 y en diciembre le daría los, pues, algo así. Porque yo puedo dar, claro, vea, podría ser así. Compañera. Bueno, le doy los 200 en junio, quedamos en 500. Le doy lo de julio, que son 2. Yo estoy esperando Julio, si ella está en clase o si está hablando de... en diciembre de lo otro. No sé. Ay, sí. ¿Ya? Ok, listo, gracias. Bueno, entonces el enfoque humanista, decíamos que es el que se enfoca precisamente eso, en investigar las condiciones de trabajo, de los ambientes de trabajo y en proporcionar unos buenos ambientes, tanto físicos como psicológicos, que lo vamos a llamar clima. Porque en la medida en que yo esté en un buen ambiente, pues yo como persona empiezo a ser mucho más productivo. En la medida en que la empresa me permita satisfacer particularmente mis necesidades, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo puedo ir siendo una persona un poco mucho más productiva como tal. Bueno, me va a tocar por aquí. Vamos a revisar todos, por favor, que tengan el micrófono cerradito. ¿Listo? Bueno. Catarina, ¿tienes tu micrófono abierto? Profe, entonces que una pregunta, o yo no sé, de acuerdo al enfoque humanista, querían llegar era también como, no solo medir como el estrés del personal, sino como mirar qué motivación tenía el personal para desarrollar las actividades y así mejorar la productividad. Exactamente. Es que mira que en el enfoque universalista, Daniel, ni siquiera se preocupaban por eso, o sea, yo simplemente te contrato a ti para que tú trabajes, yo te pago y ya, pero es que no solamente se trata de eso, hay muchos otros factores que a ti como persona te motivan para que hagas las cosas bien y para que contribuyas realmente al alcance de los objetivos de la organización, es decir, para que seas productivo. Y no solamente es el dinero, ¿cierto? Y ahí es donde hay muchos autores, uno de ellos, por ejemplo, es esta teoría de las relaciones humanas, listo, que es de uno de los autores más importantes que hay desde el enfoque humanista, que es Abraham Maslow, y él dice, entre otras tantas cosas, que precisamente si las empresas lográsemos identificar cuáles son las motivaciones suyas, compañero Daniel, y tratar de contribuir a satisfacerlas, pues Julián, profe, Julián. Julián, disculpa. Y usted, obviamente, a partir ya de esa satisfacción de las necesidades, pues entonces va a contribuir al logro de los objetivos de la organización. Hay muchas teorías, digamos, del enfoque humanista. Una de ellas es la teoría de las relaciones humanas, otra la jerarquía de las necesidades, perdón, esta es la Ay, compañeritas, qué pena. Ustedes me colaboran, por favor, verificando que tengan los micrófonos cerrados. Bueno, tuve que sacar a Valentina de la reunión, le cuentan por qué, le dicen pues que no hubo forma, qué pena con ella, pero bueno. Entonces, en este sentido, les decía yo, existen varias teorías, una de las más importantes es la teoría de la jerarquía de las necesidades, es precisamente lo que planteaba el compañero, que si yo logro identificar cuáles son las necesidades de mis trabajadores, de mi fuerza laboral,
y contribuir, no satisfacérselas todas, eso es imposible, pero sí contribuir a su satisfacción, pues entonces yo estoy contribuyendo indirectamente a que usted como empleado sea una persona productiva. Listo, ese es el enfoque humanista. Y esta teoría de Abraham Maslow, que es la jerarquía de las necesidades, plantea que hay una pirámide de necesidades, ahorita la miramos un poquito, y que la empresa debe de alguna manera contribuir a la satisfacción de esas necesidades. Hay otra teoría muy interesante, que es la de Friedrich Herbert, que habla de las teorías de la higiene, y Herbert, digamos que propone dos fuentes de satisfacción para las personas, para los trabajadores, y varias fuentes de insatisfacción. Esa es la que se conoce como la teoría de la higiene de Friedrich Herbert. Hay una, digamos, teoría de necesidades adquiridas, unas teorías muy interesantes. Aquí me equivoqué, discúlpenme, la teoría es X y Y y las teorías del esfuerzo como tal. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Esta es la pirámide de necesidades de Maslow. Maslow fue un psicólogo muy importante en su época que planteó que todo ser humano tiene unas necesidades por satisfacer en la vida, que hay unas que son muy básicas, que las llamó él necesidades fisiológicas, como la respiración, alimentación, una buena temperatura, el descanso, la reproducción. Hay otras que van subiendo que se vuelven un poco más complejas, ¿cierto? La seguridad física, el empleo, la salud, la seguridad familiar, los recursos. Hay otras que son de afiliación, reconocimiento y hasta llegar a la más alta, que es la autorrealización. Entonces, miren lo que yo les decía, en la medida en que las organizaciones puedan contribuir a la satisfacción de esas necesidades, en este sentido, usted se vuelve más productivo. Ahora, la primera, las necesidades fisiológicas, pues obviamente un empleo, un trabajo que no me garantice ni una posibilidad de una alimentación, de un descanso, de una reproducción, de una vivienda, pues ese trabajo es un trabajo que no lo podría aceptar. Lo mismo en las necesidades de seguridad. Pues el empleo, la salud, la seguridad familiar, los recursos mínimos para vivir. Digamos que esas dos necesidades son las primordiales. Ahora, las que vienen de ahí para arriba es donde realmente muy pocas organizaciones empiezan a reconocer que pueden contribuir. ¿Cómo hago yo como organización para tratar de satisfacerle a usted las necesidades de afiliación? Entonces yo puedo crear grupos, puedo crear actividades de bienestar, puedo crear, no sé, situaciones en las que usted pueda manifestar sus afectos, sus sentidos de conexión, ¿cierto? Lo mismo en la parte de reconocimiento. ¿Cómo le hago para incrementarle a usted la autoestima, el respeto, la confianza, el reconocimiento? A través precisamente de actividades que permitan reconocer su trabajo. Y esto todo va en función de la autorrealización, que es el desarrollo de tu potencial, alcanzar su sueño. Cuando una empresa a mí me contribuye a esas necesidades, obviamente pues yo me vuelvo el más productivo de todos los productivos. Y miren que aquí, chicos, no todo es plata, porque eso es un enfoque muy interesante que hay, que es el enfoque mecanicista, que hablaba precisamente que la motivación del empleado únicamente viene desde la remuneración monetaria. Y no, hay muchas otras formas de reconocer, de motivar a un empleado que no sean solamente de dinero, aunque pues a nadie le gusta que le den una bonificación por su buen trabajo, pero hay empresas que no pueden hacerlo, entonces hay otras estrategias que son igualmente importantes como tal. Bueno, aquí hablamos un poquito de Herbert, que son los factores de motivación y de higiene. Los factores de motivación son las fuentes de satisfacción, que es lo que me satisface a mí, que según Herbert en las organizaciones, el interés en el trabajo, la responsabilidad, el reconocimiento, la realización, mientras que los factores de higiene, que son las fuentes de insatisfacción, ¿qué me produce a mí insatisfacción al interior de las empresas? Las condiciones de trabajo, las políticas, el salario incluso puede estar catalogado porque me pagan muy poquito en relación con mis responsabilidades y la formación, pues obviamente pues ese será un factor de higiene, me genera insatisfacción. Listo. Muy bien. Ahora, las empresas, entonces, ustedes, señores, tecnólogos en gestión administrativa, cuando lleguen a las empresas y empiecen a gestionar administrativamente las organizaciones, tendrán que identificar esos factores de motivación, esos factores de higiene, planteados ya sea por Abraham Maslow o por Friedrich Herbert, para que puedan implementar acciones tendientes a neutralizar esos factores de higiene o a minimizarlos y a potenciar los factores de motivación. Esto, como les digo, lo vamos a analizar un poquito más adelante en la unidad número 3. Bueno, hay otro aporte muy interesante que es David McClelland, y él habla que son básicamente 3 aspectos que los denomina las teorías de las necesidades adquiridas, es decir, cosas que cualquier persona necesita y la empresa deberá
proveérselos para que esa persona se vuelva una persona productiva. La primera es la necesidad de poder. Las personas con una elevada necesidad de poder sienten preocupación por ejercer influencia y control. Entonces usted tiene que garantizarle ese poder. Y eso no es de poder, digamos, ¿y cómo le brindo yo poder a las personas? Imagínate qué peligroso. No, ese poder se refiere al empoderamiento que usted le da a una persona al interior de su puesto de trabajo. Es decir, cuando usted le da cierta libertad para que la persona tome decisiones de cómo hace las cosas o cómo pueden ser hacer las cosas incluso y no yendo en contravía de procedimientos establecidos, pero usted lo está empoderando. Obviamente hay otra necesidad también que plantea McClellan, que es la afiliación y el logro. Este es bien importante. El logro, pues las personas, todas las personas tenemos necesidad de logros y tenemos logros por alcanzar. Entonces, las empresas y las organizaciones deberán establecer estrategias para que contribuyan a que todos nosotros alcancemos nuestros logros. ¿Cuál es su logro, su objetivo? Pues no sé, digamos que, yo sueño con tener una casa. Y miren, por ejemplo, hay empresas en Colombia que se reconocen mucho por eso. Conozco esta empresa de Krebs & Wolfes. Ellas, primero, que contrata solamente mujeres cabezas de familia, y segundo, que uno de los objetivos primordiales de todas las personas que entran a trabajar allá es conseguir casa, y la empresa les ayuda y les proporciona los medios para que, no la regala, les proporciona los medios para que ellos la adquieran. Ese es un ejemplo pues bien interesante. Bueno, aquí hay unas teorías que luego vamos a desarrollar un poquito más, que son las teorías X y Y de Douglas McGregor. Él hizo una investigación y encontró que las empresas en su momento se ubicaban o en la teoría de la X o en la teoría de la Y. Luego lo miramos, no quiero entrar en detalle con esto. Incluso hay otra, ¿cómo les dijera? Otra etapa posterior a la Y, que es la Z. La X y la Y son teorías analizadas por Douglas McGregor, mientras que la teoría Z y tiene una lógica X, Y, Z, van en ese orden. Fue una propuesta hecha por un japonés, se llama William Ouchi, y él propone precisamente que a partir de la teoría Y, que es una parte ya un poquito de administración participativa, como ven aquí en la gráfica, se establezcan unos factores, unos criterios que estén orientados a la satisfacción de las personas, a la realización. Y él plantea en esa teoría Z que las personas básicamente llegan a esa etapa de autorrealización cuando las organizaciones les permiten su participación. De ahí viene entonces una teoría muy bonita también, que son los círculos de participación y calidad total. Miren que es mucha la teoría y esto hay que leer bastante. Aquí hay un enfoque moderno y contemporáneo. Obviamente se habla de la teoría de sistemas, de la contingencia, del desarrollo organizacional y de la administración por objetivos, muy conocida sobre todo esta, la APO, la denominada APO, administración por objetivos, que pues lo que busca es precisamente establecer unos objetivos y guiar toda la organización a la consecución de esto, aunque también hay unos riesgos. Esa teoría, digamos que es todavía muy vigente, fue desarrollada por el gurú de la administración, Peter Drucker, y viene el último enfoque, que es el enfoque cuantitativo, que es que cuando hablan de cuantitativo estamos hablando de números, de matematiquita. Entonces aquí es meterle un poquito de matemática y ciencias básicas a la administración. Y de efecto, pues hay bastantes asignaturas o, digamos, vertientes o corrientes en las que yo puedo situarme para estar dentro del enfoque cuantitativo. Y es precisamente la teoría de investigación de operaciones, que ustedes ven una materia, creo yo, que se llama así, investigación de operaciones o modelos cuantitativos para administración, lo que es la robótica y la cibernética, aunque también ahorita pues hay otras vertientes, como estaba todo el tema de la articulación de lo digital como tal. ¿Listo? Bueno, entonces en resumidas cuentas, lo que yo quería que la compañera me respondiera al principio, que afortunadamente lo hizo y quedé súper feliz, y es ¿cuáles son los enfoques de la administración? Pues básicamente son estos cuatro: el universalista, el humanista, el cuantitativo y el moderno. Listo, con sus características. Profe, me gané un 5. Claro que sí, te ganaste un 5, pero en ética, no en administración. Mentira, no. Ay, claro que sí. Pero muy bien, te felicito. Listo, chicos. ¿Dudas, inquietudes, comentarios con respecto a este tema? Para poder ya darle, digamos, el paso a lo que viene precisamente en la unidad 2, que ya en la unidad 2
Seguimos obviamente con enfoques teóricos, con conceptos, pero desde un punto de vista un poco diferente, que es el tema de la organización. Porque resulta, muchachos, que a diferencia de muchas otras disciplinas, como por ejemplo la contaduría pública, nosotros en la administración sí tenemos objeto de estudio. La contaduría pública todavía no se logran poner de acuerdo en cuál es su objeto de estudio. Es decir, ¿qué es lo que estudia la contaduría pública? No se logran poner de acuerdo. En cambio, en la administración nosotros sí tenemos objeto de estudio y lo que estudia la administración es la organización. Eso es lo que estudia la administración. Otra cosa importante, si a usted algún día le pregunto, bueno, ¿y qué estudia la administración? La administración estudia a las organizaciones. Entonces hay vertientes y ahí usted empieza a hablar de los enfoques, de hacerlas más productivas, de hacerlas partícipes de los intereses de los trabajadores con el enfoque humanista, de meterle, digamos, matemáticas al cuento, o sea, un enfoque cuantitativo, buscar toda la productividad, el sostenimiento, la generación de valor, en fin, y ahí usted ya se arma su discurso. Porque si usted está estudiando administración, lo mínimo es que cuando a usted le preguntan qué estudia la administración y qué está estudiando usted o qué has aprendido, pues usted tenga suficiente discurso para dejar callado a cualquier persona. Listo. Y van a encontrar, de verdad, van a encontrar esto, muchos teóricos, muchos administradores graduados que de pronto ya creen que esto no fue importante y se les olvida. Y uno le pregunta, venga, ¿cuál es el objeto de estudio de la administración? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Cuáles son las teorías de cada enfoque? ¿Cuáles son los aportes de los principales teóricos que digamos, son reconocidos en cada uno de los enfoques y las escuelas? No tienen ni idea. Y esto es bien importante. Es como si le preguntara a usted a un médico sobre temas biológicos del cuerpo humano y no supiera. Ahí sería catastrófico, ¿cierto? Pero bueno, listo, chicos. Entonces, aquí en esta unidad número 2, igual, mire que la dinámica es similar. Venimos con una primera temática que es el mundo de las organizaciones, globalización, tecnología, diversidad y ética. Aquí hay un informe de lectura crítico, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. La fecha máxima para la entrega es el marzo 14. De pronto, inclusive pensando en la sugerencia del compañero, lo que podemos hacer, dado que particularmente la actividad que hay para la semana del 15 al 21 es una actividad sumamente cortica, porque es un ejercicio chiquito, un jueguito. No sé si alguna vez ustedes han hecho alguna actividad en Hot Potatoes. Es un crucigrama pues que sale muy rápido, entonces podemos pensar en la posibilidad, si ustedes me lo solicitan, de ampliar un poquito el plazo, por ahí hasta lunes o martes para el informe de lectura crítico, y no le vería pues problema. Listo. Esta actividad queda aquí en la tercera semana de esta unidad. Gracias. Listo, vamos a mirar ahorita. En esta tercera semana de esta unidad, que viene siendo la semana 7, muchachos, esta actividad es maravillosa. Es la actividad, digo que de las actividades que más me gusta, que se llama una wiki o wiki de trabajo colaborativo. No voy a hablar todavía, pero es maravillosa esta actividad, porque ahí vamos a hacer un despliegue creativo, vamos a crear unos sitios web dentro del aula virtual, maravilloso, y esto pues se generan unas exposiciones, bueno, y todo va a ser muy, muy chévere, van a ver. Y la última pues es un foro de discusión, que creo que es el único foro que hay al interior del curso, este foro del cambio organizacional, que también en su momento se los explico. El foro no es participar por participar, hay que tener unos criterios muy claros, porque soy bastante exigente en la calificación de los foros. No sé si ustedes en las otras asignaturas han hecho foros de discusión. Aquí este es un foro que tiene que cubrir o cumplir con unas condiciones, que son las condiciones de la matriz o de la rúbrica TIGRE: título, dilación, generación de debate, redacción y enriquecimiento. Listo, entonces luego les explicaré en su momento eso. Bueno, chicos, esta OVA, como siempre, es una OVA maravillosa. Yo siempre he dicho que este curso tiene las mejores OVAs del mundo. Lo primero que usted tiene que hacer, pues obviamente, es empezar a leer los contenidos. Aquí hay una acción problemática, pues me gustaría que la abordaran todos y que le gastaran tiempito a esto. Pero por el momento, pues vamos a hablar de las organizaciones y tipos de organizaciones. Miren, aquí hay una teoría que ustedes deberán leer. Relación entre lo que es una organización y empresa, es una cosa fundamental. Si la administración tiene como objeto de estudio a la organización, ¿qué papel juegan las empresas ahí? ¿Qué tipo de organizaciones pueden existir o existen? ¿Cuáles son las dimensiones de la organización? Y aquí pues hay un pequeño como juicecito, ensayo, para que usted pues se mida. Lo mismo pues en estas otras temas que, cuidado, como siempre les he dicho, ustedes son los encargados de abordar esa. Si aquí me deja devolverme.
Bueno, listo, les deja abordar pues este tema. Listo, aquí hay unos enlaces de interés, siempre la bibliografía, aquí está la de Chavinato, que básicamente, a diferencia de la unidad 1, donde básicamente manejamos la de administración en una perspectiva global, aquí vamos a manejar la de Chavinato, que es el comportamiento organizacional, precisamente porque es una unidad de organizaciones. Aquí hay un videíto, no es tan sencillo de entender este video, sin embargo, pues les recomiendo que lo visualicen. Es cortico, dura como 7-8 minutos. Y aquí están las lecturas. Estas 3 primeras lecturas, compañeros, tipos y características, diseño de las estructuras y cambio organizacional, son los ELOA, pero en una versión imprimible. Solamente esta lectura 4 es una lectura diferente que básicamente va orientada a lo que acabamos de leer en la exposición mía. Cuáles son los enfoques teóricos, los principales exponentes. Hay unas, obviamente profundiza mucho más, me gustaría que también tuviesen la oportunidad. Bueno, aquí están los 2 encuentros, chicos, vean, había hecho, pero la MOAL tiene una herramienta para encuentros sincrónicos, que se llama WCQ, pero imagínense que había programado eso y ahorita entré a ensayar y eso no deja compartir archivos. O sea, mejor dicho, quedamos en las mismas. Pues yo dije, no, entonces veámonos por Teams y por eso la programé en Teams. Entonces estas aquí, pues dejémoslas ahí como de adorno era. Pero bueno, ahora sí vámonos para el informe de lectura crítico. Esto, que no es pues una cosa tampoco del otro mundo, chicos. Profe. Señor. ¿Nos puede ahorita, no sé, cuando les quede fácil compartir la presentación de ahora? La presentación de PowerPoint que ustedes, sí, de una. Si quieres yo les voy a subir por aquí entonces en lecturas complementarias. Aquí les subo el archivito, ¿les parece? Muchas gracias, profe. Vale, de una, claro que sí. Incluso se las voy a compartir así, no sé. A mí me parece que esta plantillita es muy bonita, por si de pronto algún día quieren hacer una presentación similar, pues puedan usarla. Porque esta no es gratis, esta presentación tiene page, tiene pago. Pero pues obviamente después de que yo la descargo, tiene ya la facilidad de que ustedes también la puedan usar. Entonces no se les va a convertir en PDF, sino así en archivo extensión PPT para que puedan usarla si les gusta. Pues sí, estoy diciendo que tengan que hacer. Bueno, chicos, entonces a ver, lo primero es, vamos a hacer un informe de lectura por el momento. ¿De qué? O sea, usted primero tendrá que ir y hacer la lectura, porque usted va a hacer un informe de lectura, entonces tendrá que hacer leer de lo que son estos aspectos que hay aquí. ¿Qué es una organización? ¿A qué se refiere el estudio de una organización? Que eso está en el texto de Chavinato, vea, o sea, en este que hay aquí arribita. Yo creo que ya en ese sentido ya todos ustedes tienen claridad, aquí está el texto de Chavinato. Los grupos de interés, de qué están hechas las organizaciones, me disculpan esa ñ que se me fue ahí, no había visto. ¿Qué esperan las personas de las organizaciones? ¿Qué esperan las organizaciones de las personas? Porque eso es en doble vía. El entorno, que es algo fundamental. Las organizaciones no son un híbrido colgado del cielo y aislado todo, no. Las organizaciones están inmersas en un entorno macroeconómico, o un entorno específico del área donde se mueven las organizaciones. ¿Cómo así? Sí, si yo produzco, digamos, zapatos de cuero, pues yo estaré metido en el área de los productores de artículos de cuero, ¿cierto? O sea, yo no soy un ente aislado del universo, estoy metido en un entorno. Hablar de la globalización, algo fundamental, que también lo hemos venido hablando y eso va relacionado con lo que analizamos por allá en el primer capítulo, cuando hablamos de la naturaleza y el propósito de la organización, que la administración busca precisamente hacer organizaciones eficientes y en el marco de todo este mundo globalizado, de la economía globalizada, en términos de la tecnología, de la diversidad, de la ética y de la responsabilidad social. Esto es un concepto, yo sé que es una lectura que uno parece pues que fuera mucho, pero si uno empieza a leer, no es que se extiendan demasiado, Chavinato no es que se extienda demasiado y profundice mucho. Pero bueno, entonces lo primero fue hacer esa lectura. Oiga pues, luego, ¿tú qué vas a hacer? Vas a hacer un informe de lectura, pero un informe de lectura crítico. Tú sabes que hay, digamos, posibilidad de que yo no le hubiera dicho hágame un informe de lectura crítico, sino hágame un informe de lectura. Entonces usted en el informe de lectura me cuentas
lo que leíste. Para de contar. Pero en el informe de lectura crítico, la diferencia sustancial es que usted, además de contarme qué leyó, me va a dar su opinión frente a ese concepto. Es decir, vas a mezclar dos cosas. Vas a mezclar el concepto per se, el concepto, por ejemplo, de organización o lo que leíste de que están hechas las organizaciones, con una posición tuya crítica frente a ese texto. Yo les entiendo y de pronto, haciendo caso de la observación del compañero, no sé, les voy a proponer entonces lo siguiente. Usted lee todo, eso sí es obligatorio, leer todo. Pero para el informe de lectura crítico, coja lo que más le llamó la atención. Sea porque está o muy de acuerdo con eso, o porque estás muy en desacuerdo, o porque de pronto tienes una propuesta frente a lo que el autor Chavenato habla en términos, por ejemplo, del entorno macroeconómico de las organizaciones y la inmersión en la globalización y la vinculación con la tecnología. Si a usted le llama la atención, listo, métase por ahí, me cuentes qué leíste y me das tu opinión crítica frente a ese tema. Conclusión, no tendrá que ser de todo y cada uno de los conceptos que ahí vas a desarrollar, que vas a leer, ¿cierto? Pero la lectura sí debe de hacerlo de todo. Vale, ahora sí más o menos me entienden. Sin embargo, aquí, miren que en esta paginita, chicos, nos dan una ayudita un poquito de que nos explican qué es un informe de lectura crítico. Aquí nos dicen más o menos, vea, que primero haga la lectura, que después haga una breve presentación del autor. Pues obviamente presentas que la lectura simplemente es del texto de Chavenato, haces la descripción del tema, o sea, me cuentas qué fue lo que tú leíste en términos de lo que te haya interesado, de 1, 2 o 3 aspectos que te hayan interesado. Y ahí sí viene tu punto de vista, o sea, no se limite solamente a contarme lo que leyó, sino deme su punto de vista. Esta es la diferencia significativa del informe de lectura crítico, que usted tendrá que darme su punto de vista y argumentar ese punto de vista para que pues yo pueda conocer cuál es su opinión realmente frente a lo que propone Chavenato. Que usted me puede decir tranquilamente, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso totalmente distinto por esto y si quieres entonces puedes sustentar esa postura en otra cosa. Hay otro autor que dice otra cosa, hay un ejemplo que me induce a mí a pensar que yo no estoy de acuerdo con Chavenato en eso. Listo, eso es. Ahora yo les dije, extensión, no sé, muy largo, 5 páginas, yo les había dicho, muy largo, pero pueden ser 2, pueden ser 3, eso no tiene problema. Lo importante es que lo que digan y lo que describan en esas páginas esté muy bien escrito, con buena ortografía, con buena gramática, con buena redacción, que tenga su portadita. Listo, que esté bien organizadito pues el trabajo. Ahora sí, cuenta. Dale. Se puede hacer entonces, digamos, un resumen y luego hacer el punto de vista crítico. En base también puede ser de la experiencia. Sí, válido, total. Es que mira que ese punto de vista crítico de alguna manera va a surgir de tu experiencia, de tus conocimientos previos, de tu percepción frente al tema, de lo que tú has escuchado, de lo que hayas leído en otras asignaturas, en otras materias, en esta misma, o sea, todo. Ahora, no sé, yo por ejemplo personalmente no le gastaría tiempo a hacer un resumen. Yo simplemente empezaría, Jorge Zuleta, yo empezaría a leer el documento. ¿Esto? No sé si ustedes tienen posibilidad de imprimirlo o llevarlo a PDF, bueno, está en PDF, para que empiecen a subrayar cosas interesantes, ideas interesantes. Usted empieza a leer y usted dice, ay, ve esto qué tan bacano, subraya 3 rengloncitos con color amarillito, el PDF se puede hacer. Y esa idea, entonces después, junto con otras 3, 4, 5, 6 ideas, van a constituir que usted el informe tuyo. Y a partir de eso que te llamó la atención, entonces dame su postura. Sí, dame su, como dice aquí en la página que les abrí, deme su punto de vista frente a esas ideas del autor.
No necesariamente, como les digo, yo no haría resumen, porque eso pues obviamente ustedes me imagino que trabajan, tienen otras materias, entonces uno tiene que aprender a abordar esos temas y a darle como un poquito más de celeridad, de tal forma que el tiempo le rinda, porque si no de pronto empezamos a tener problemas porque no es la única responsabilidad, ¿cierto? Ahora, aquí hay, en la descripción del tema, pues no tendrán que dar respuesta a todo eso. ¿A qué género pertenece el texto? Pues ¿para qué? Ya sabemos que es un género académico, que es un texto de administración, eso ni lo toque. ¿A qué ámbito corresponde? Es decir, circula en un medio más, ¿eso para qué? Pues eso, de pronto cuando usted esté haciendo un informe de lectura de un resultado de investigación para su tesis de grado, allá tendrá que hacerlo, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad social de este texto fuente? Pues es importante porque pues obviamente es un texto que nos aclara todo el concepto de la teoría organizacional, ¿cierto? Miren que en la descripción del tema usted simplemente se puede ahorrar muchas cosas. ¿Desde qué mirada marco teórico lo hace? Analiza el término en términos filosóficos, jurídicos, sociológicos. ¿Por qué? ¿En qué términos analiza el problema? Simplemente ahí en la descripción del tema, cuénteme qué es lo que leyó, qué es lo que con sus palabras, cuénteme. Y ese no es el punto de vista suyo. Después de que usted me cuente, que haga la descripción de lo que leyó, ahí sí deme su punto de vista. Cuénteme qué piensa usted frente a eso. ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿Quiere proponer algo? ¿No lo entendió? No sé, cosas así. Eso es un informe de lectura crítico, muchachos. Ahora, aquí pues les piden una conclusión. A mí me parece importante que siempre debe haber una conclusión y unas referencias bibliográficas. No les estoy pidiendo esto en APA ni nada, no se complique. Simplemente que vaya pues la descripción del tema, el punto de vista suyo, usted es el lector, un par de conclusiones y una bibliografía, y eso pues que se lleve unas 3, 4 páginas, 5 páginas si quiere. Listo. Mire que no es tan complicado. Uno tiene que empezar a aprender a buscarle la cumba como a las cosas, porque obviamente eso hace parte de las técnicas de estudio y de la lectura que nosotros hagamos. Bueno, chicos, yo creo que no siendo más, voy a dejar por aquí de compartir la pantalla. Profe, otra pregunta, qué pena. Dale, todas las que quieras. En cuanto a las referencias, pues como dice ahí que hay que aplicar como la norma APA, pero si yo solamente voy a basarme en el texto que usted nos dejó, solo referencio ese libro y ya. Sí, pero en APA. Ok, listo, gracias, profe. Ok, no, mucho gusto. Bueno, compañeros, muchas gracias por la asistencia, cuéntame. Lo que pasa es que yo ya la había comenzado pues a realizar y como yo había entendido, yo lo que estaba haciendo era, hice lo que usted dijo, que saqué las ideas principales, leía y escribía pues lo que yo entendía de las ideas principales y fuera de eso estaba buscando, como yo entendí que ahí decíais que buscar pues como ideas de otros autores. Entonces yo estaba buscando, digamos, de otro autor el concepto de organización y lo estaba colocando ahí también, aparte de lo que yo decía, por eso me parecía súper largo. Digamos que el deber ser sería ese, pero para el alcance pues de este trabajo, no necesariamente yo tengo que ir a buscar otros autores. Si lo haces, maravilloso, y como te digo, como tú vas a poner, a dejar explícita tu postura, tu punto de vista frente a algo, pues ahí puedes citar otros autores que sería pues totalmente válido. Pero si no lo haces, pues no es necesario en este caso. Listo, en este alcance de forma de lectura, tampoco pues les voy a pedir eso por el tiempo. Necesitaríamos, para hacer el trabajo como tú lo estás haciendo, necesitaríamos mínimo unas 2, 3 semanas, ¿cierto? Uno poder construir, relacionar varios autores, hacer un rastreo bibliográfico, definir un espacio literario, buscar un algoritmo de búsqueda en las bases de datos. Eso sí se demora bastante. Por el momento, sí, por eso era que yo estaba tan confundida, porque me parecía súper largo y yo no, en una semana para hacer todo eso, ni que fuera la única materia. Pero entonces ya con lo que usted nos explicó, ya pues quedé como más. Y como les digo, tranquilo, yo les habilito el espacio hasta el martes para que tengan pues más espacito, pero no sobredimensionen esto, no lo sobredimensionen, chicos. Aquí lo importante es que usted me evidencie varias cosas. Número 1, que hiciste la lectura de todo. Número 2, que me cuentes
de lo que leíste, algunos aspectos que a ti te hayan llamado la atención, que me cuentes. Ahí todavía no son posturas. Y número 3, que tú puedas darme tu punto de vista frente a esas cosas que me estás contando que leíste del texto. Eso es básicamente lo que... Es que eso, quizás eso fue lo que también me pasó a mí. Yo sobredimensioné el trabajo. De acuerdo, pues, en el orden de ideas de que usted dijo que máximo 7 páginas, uno lo ve muy grande. De acuerdo, en acorde pues a la calificación y eso, ese tema, pero ya con la explicación que usted nos acaba de dar, pues nos da un panorama más claro de cómo realizar la actividad. Sí, yo también pensaba igual, que eso era eso está bien. Mira la importancia que tienen estos encuentricos. Esto es bueno porque por un lado nos vemos, nos escuchamos y por otro lado pues aprendemos cositas o recordamos cositas y aclaramos procedimientos. Entonces yo creo que es totalmente válido, compañero. Entonces, que quede claro entonces ese procedimiento. Pues bueno, chicos, los felicito porque les fue muy bien en el parcial. Ese parcial no estaba así como muy sencillito, yo reconozco eso. Además de que estaba larguito y preguntaba cosas muy específicas de la unidad número 1, pero hubo muy buenas notas, muy contento porque hubo gente que sacó 5 incluso, muchas personas sacaron más de 4,5, incluso por aquí les puedo mostrar, el aula me permite a mí ver una estadística del parcial. Permítanme, yo les muestro, a ver si, para que vean que las notas estuvieron muy buenas. Intentos. Listo, por aquí. Miren aquí qué tan chévere la gráfica. Observen que, digamos, el mayor porcentaje de los... Profe, no está compartiendo. Ah, bueno, perdón, disculpen. Claro, yo había suspendido compartir la pantalla. Qué tonto. Creo que ahí sí lo van a visualizar, ¿cierto? Esta es la nota, pues, del parcial. Aquí están cada uno de ustedes con las preguntas que respondieron malas, buenas. Por ejemplo, aquí menciono a Sergio Andrés Bedoya, que tuvo una nota muy buena de 4.67. Se equivocó solamente en esta. La compañera Angie Julie sacó 5. Bueno, en este grupo hubo notas muy buenas. Por eso mismo les decía, la mayor cantidad de las personas está distribuida en notas que van de 4.25 a 5. Y observen que, digamos que la mayor frecuencia, ustedes que ya, no sé si vieron estadística ya o la están viendo, la mayor frecuencia relativa está entre un rango de 4.75 a 5, lo que me deja muy contento que 8 estudiantes sacaron más de 4.75 en este grupo. En el otro pasa algo muy similar. También aquí 7 estudiantes sacaron entre 4,5 y 4.75, lo que quiere decir que más de la mitad del grupo estuvo por encima de 4.50, lo que me deja a mí absolutamente feliz. Es una muy, muy, muy buena nota. Espero que esto de verdad dé cuenta precisamente entonces de un buen proceso de parte de ustedes. Entonces los felicito, quería felicitarlos por eso. Bueno, chicos, abracitos para todos, feliz fin de semana, que tengan oportunidad de descansar un poquito también este fin de semana y de entregar pues las actividades que me imagino que tienen bastantes con las otras asignaturas. Hasta luego. No sé si tengan algo más que comentar o podemos dar ya. Muchas gracias. No, ustedes, pues, gracias. No, ustedes, venga, no vi cuántos habían. ¿Cuántos ingresaron hoy? Esto es totalmente 23. voluntario, 23. Esto es totalmente voluntario y me deja también contento porque de 60 ingresar 23, estamos hablando de más o menos el 35%. Nos parece muy bien. En la medida en que sus compañeros se vayan dando cuenta de la importancia que tiene asistir a las videoconferencias, este número siempre tiende a crecer. Van a ver que en un poquito tiempo vamos a tener 30, 40 estudiantes en estas videoconferencias. Bueno, chicos, abracitos para todos. Mi Dios les pague, bendiciones y descansen mucho. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.